Él era Diego, un niño que para muchos apenas existía. Venía de un lugar donde el sol castigaba los tejados de zinc y el polvo marcaba cada paso. Un barrio que los ricos apenas sabían que existía, olvidado en los suburbios de la gran ciudad. Pero debajo de esa apariencia simple, de la ropa un poco gastada y del aire callado, habitaba un alma que entendía la música de una manera que pocos lograban. La Wellington Academy, ese colegio de gente importante, era un mundo aparte, un lugar donde el dinero hablaba más fuerte que cualquier nota en un boletín, y la beca que Diego ganó era como un billete a otro planeta. Desde el primer día, la diferencia saltó a la vista. La piel más oscura de Diego, la ropa que no era de marca, todo eso era como un letrero luminoso para los otros alumnos que no perdían la oportunidad de lanzar una mirada torcida o una risita ahogada. Era un tipo de prejuicio silencioso, pero que pesaba en el aire, y lo peor de todo es que venía incluso de la dirección del tal señor Henderson. Él era el tipo de hombre que vivía para mantener la fachada, obsesionado con la idea de que la Wellington era un lugar solo para la flor y nata de la sociedad. Y Diego, bueno, Diego era visto como una mancha, un error de cálculo que amenazaba toda la imagen que él tanto cuidaba. El señor Henderson, con esa pose de quien era dueño del mundo, veía a Diego no como un estudiante con un talento raro, sino como una afrenta personal. Para él, el chico era un peligro, una amenaza a ese orden establecido que él tanto valoraba y que en el fondo estaba hecho de apariencias y privilegios. La idea de alguien como Diego ascendiendo en la vida sin haber nacido en cuna de oro era algo que le molestaba profundamente. Por eso, ideó un plan cruel, pensando en una forma de humillar al muchacho en público, para que todos vieran que no era más que un intruso, un pez fuera del agua en ese ambiente. La trampa llegó en forma de una invitación. El director, con una sonrisa que no alcanzaba los ojos, llamó a Diego para ser la atracción principal en la apertura de la tan esperada gala de la escuela, tocando el piano. Parecía una gentileza, pero lo que realmente quería era que el chico fallara, que se enredara en las teclas y confirmara, para que todos lo vieran, su supuesta inferioridad. Henderson estaba seguro de que Diego, viniendo de donde venía, no tendría la fineza ni la preparación para un escenario como ese, y que la vergüenza sería tan grande que se rendiría por completo. Solo que el señor Henderson, con toda su malicia, no contaba con algo. No conocía a Diego de verdad. No sabía que el chico llevaba dentro de sí la sabiduría que su abuela, con su mirada serena y sus manos callosas, le había sembrado. Esa mujer sencilla que veía la vida pasar desde la ventana de su humilde casa, le enseñó a su nieto que la música era más que notas. Era la voz del alma, el desahogo, el grito mudo de quien necesitaba hacerse oír. Y Diego, él escuchó. La música para Diego no era solo un pasatiempo, era su refugio, el único lugar donde podía ser él mismo sin juicios. Las incontables horas pasadas en un sótano polvoriento, con un piano viejo y desafinado que más parecía un montón de madera olvidada, fueron su escuela. Allí, entre el olor a moho y el sonido de las teclas chirriantes, transformaba la dureza de la vida en melodía, los desafíos en armonía, y cada nota que salía de ese instrumento imperfecto era un pedazo de su propia historia, de su propio corazón latiendo fuerte. Aquella noche de la gala, el salón de la Wellington estaba impecable, con un brillo que casi deslumbraba, lleno de gente vestida de gala y conversaciones susurradas que parecían oler a dinero y poder. Diego, allí en el centro, sentía el peso de todos esos ojos sobre él, la mayoría esperando su caída. Pero no era tonto. Sabía exactamente lo que quería el director Henderson. Ese escenario no era un regalo, era una trampa, un escaparate para la humillación pública. Caminó hacia el piano, un instrumento lustroso y perfecto, diferente de su amigo desafinado del sótano.
Por un instante, el silencio de la sala pareció tragarse el aire y el corazón de Diego latió fuerte, no de miedo, sino de una extraña mezcla de nerviosismo y una fuerza que venía de adentro. Se sentó, se acomodó y por un segundo cerró los ojos, buscando la imagen de su abuela, el olor a tierra mojada y la melodía que la vida le había enseñado en las calles de su barrio. Las primeras notas salieron no con la perfección esperada de un alumno de la Wellington, sino con el alma que solo la vida real puede dar. Aquella era una composición original, nacida de las noches en vela, de las luchas diarias, de los sueños guardados en el pecho y de la resiliencia que él ni siquiera sabía que tenía hasta que la necesitó. Al principio, algunas risitas aún se escaparon, uno que otro murmullo de desdén, pero a cada compás, la melodía de Diego fue llenando el salón, una ola de sonido que parecía abrazarlos a todos. No era solo música, era una historia contada sin palabras. Las notas subían y bajaban, expresando el dolor, la esperanza, la soledad y la fuerza de un niño que estaba allí, de pie, sin doblarse. Las risitas fueron desvaneciéndose, los murmullos silenciando. La gente, antes distraída y en sus propias burbujas, comenzó a enderezarse en sus sillas, con los ojos fijos en Diego, que parecía transmutar toda su vivencia a las teclas. Era como si, por un momento, la riqueza y el estatus hubieran perdido sentido, y lo que importaba era solo esa melodía que tocaba el alma. Cuando la última nota se disolvió en el aire, un silencio pesado flotó sobre el salón. Un tipo de silencio diferente al de antes, no de desdén, sino de admiración. Ese silencio duró solo unos segundos, pero pareció una eternidad, como si todos estuvieran conteniendo la respiración. De repente, los aplausos llegaron, primero tímidos, luego más fuertes, hasta convertirse en una ovación. No era solo un aplauso pulcro, era un reconocimiento genuino, una sorpresa que resonaba en cada palma batiendo. El señor Henderson, parado allí en un rincón, observaba todo con los ojos desorbitados, el rostro contorsionado en una mezcla de furia e incredulidad. Su plan había salido mal, pero de una manera espectacular. Diego, a quien quería humillar, había hecho lo contrario. Había encantado a todos, rompiendo la barrera invisible que la riqueza y el estatus imponían. Ese chico de origen humilde, con su música, había demostrado que el talento y la emoción verdadera valían mucho más que cualquier apellido o cuenta bancaria. A partir de ese día, algo sutil pero profundo comenzó a cambiar en la Wellington. No fue una revolución ruidosa, sino un susurro que se extendió, una semilla de indignación plantada en los corazones de muchos. La humillación que el director intentó infligir a Diego se convirtió en un punto de inflexión. Alumnos que antes simplemente lo ignoraban o se burlaban de él, comenzaron a verlo de otra manera, con respeto. Algunos profesores, como la bondadosa señora Morales, quien siempre notó el brillo en los ojos de Diego y su talento genuino, sintieron un alivio mezclado con orgullo. La señora Morales, en particular, era una figura de luz para Diego. Ella, que enseñaba artes y tenía una sensibilidad aguda, siempre fue la voz de la razón y del acogimiento en la escuela. Veía más allá de la ropa sencilla y de la piel morena, vislumbrando el alma del chico y el talento que llevaba. Antes de la gala, ella ya lo apoyaba en secreto, con palabras de aliento y miradas que decían «Estoy contigo». Ahora, con la actuación de Diego, se sentía validada, y su admiración solo creció, impulsándola a actuar de manera más abierta en apoyo del muchacho. El director Henderson, por supuesto, no aceptó la derrota. Esa noche, para él, no fue un triunfo de Diego, sino una mancha en su reputación, una afrenta directa a su autoridad. El hombre era demasiado vanidoso para admitir que se había equivocado,
y la furia le burbujeaba por dentro. Comenzó a orquestar pequeños sabotajes, cosas disfrazadas de accidentes, pero que siempre perjudicaban a Diego. Un libro perdido de la biblioteca que solo él necesitaba, un horario de sala de música cambiado en el tablón, o incluso la desaparición de material didáctico importante, siempre de forma sutil, casi imperceptible. Las acusaciones falsas comenzaron a surgir, susurradas por los pasillos como plagas. Diego copió en el examen de Munson matemáticas, decían algunos, o él anda rayando los baños de la escuela. Eran mentiras descaradas, pero plantadas con cuidado para minar la credibilidad del chico. El director, con su red de informantes y su capacidad de manipular, intentaba poner a la gente en contra de Diego, usando cada oportunidad para difamarlo. Las amenazas veladas llegaban en forma de conversaciones en su oficina, con el tono de voz tranquilo de Henderson, pero con un peso de piedra. Decía que el futuro de Diego en la Wellington pendía de un hilo, que debía pensar bien en sus actitudes, que era mejor no causar problemas. Era un juego sucio, lleno de trampas. Pero la semilla que Diego plantó esa noche era demasiado fuerte para las intrigas del director. Esas actitudes mezquinas de Henderson comenzaron a tener el efecto contrario. Cuanto más intentaba suprimir a Diego, más crecía la empatía entre los alumnos y algunos empleados. Era como un movimiento silencioso, pero que ganaba fuerza con cada mentira y jugada amenaza. Jóvenes que antes vivían en sus burbujas de privilegio comenzaron a ver la injusticia, y la voz de Diego, antes solo en la música, ahora resonaba como un llamado a la verdad. La señora Morales, con su discreto valor, fue una de las primeras en actuar. Ella no hablaba abiertamente contra el director. Después de todo, temía por su empleo, pero en sus clases, en sus consejos, siempre reforzaba la importancia de la verdad, la bondad y la integridad. Y, sobre todo, animaba a Diego a seguir tocando, a no rendirse, recordándole que su talento era un don, algo que nadie podía quitarle. Ella era la brújula moral para muchos, la voz que decía que lo correcto era correcto, incluso cuando el mundo parecía querer mostrar lo contrario. Poco a poco, un grupo de alumnos comenzó a acercarse a Diego. No eran los populares o los bravucones, sino aquellos que tenían un sentido de la justicia adormecido. Veían las maniobras del director, las mentiras que esparcía, y sentían una incomodidad creciente en el pecho. Pequeños gestos de apoyo comenzaron a surgir. Una invitación discreta para sentarse juntos en el almuerzo, una nota anónima dejada en el casillero con una frase de aliento, o incluso una mirada cómplice en el pasillo que decía, «Estoy contigo». Esos gestos, pequeños para quien veía desde fuera, eran gigantes para Diego. Él, que antes se sentía un extraño en tierra ajena, comenzó a percibir que no estaba solo. Esas demostraciones de solidaridad que venían de personas que apenas conocía eran como un bálsamo para el alma, un recordatorio de que la bondad aún existía, incluso en un lugar tan enfocado en el estatus y las apariencias. Era una fuerza silenciosa, pero que lo impulsaba a no rendirse, a mantenerse firme en su verdad. El director Henderson, por otro lado, estaba cada vez más aislado en su propia burbuja de ego y rabia. Veía el creciente apoyo a Diego, aunque disfrazado, y lo interpretaba como una insubordinación personal. Sus intentos de sabotaje se volvieron más obvios, menos sutiles, lo que solo servía para exponer su mezquindad. Parecía no entender que cuanto más apretaba, más se armaba el resorte de la resistencia, listo para saltar. La situación llegó a un punto que ya no se podía ignorar. El ambiente en la Wellington, que antes era de pompa y distanciamiento, ahora estaba pesado, con una tensión que se podía sentir en el aire. Los padres, incluso los más apegados al estatus, comenzaron a notar el cambio en el comportamiento de sus
hijos, la inquietud y la indignación que crecían en silencio. Esa ya no era la escuela que conocían, y el brillo de la fachada comenzaba a resquebrajarse, revelando las sombras que el director tanto intentaba ocultar. Fue entonces cuando la idea de un concierto no autorizado comenzó a germinar. Al principio era un pensamiento audaz, casi impensable en un lugar tan rígido como la Wellington. Pero la indignación era tanta, y el deseo de mostrar que el talento y la verdad de Diego eran más grandes que los intentos del director de aplastarlo, que la idea cobró fuerza. La señora Morales, con su experiencia y su visión, fue quien dio el empujón que faltaba, orientando a los alumnos sobre cómo organizarse sin levantar sospechas, y cómo usar la música para hablar más alto que cualquier discurso. El plan era simple, pero arriesgado: organizar un concierto sorpresa en el patio de la escuela, un lugar más apartado y que ofrecía cierta discreción para que Diego pudiera tocar libremente. La noticia se extendió de boca en boca, en susurros por los pasillos, en mensajes intercambiados por debajo de las mesas. No había invitaciones formales ni anuncios oficiales, solo la certeza de que algo importante estaba a punto de suceder y que la música sería la voz de una rebelión silenciosa pero poderosa contra la injusticia que planeaba sobre la Wellington. El día señalado, el tiempo parecía conspirar a favor. Una tarde soleada, con una brisa suave que prometía suavizar el calor indignación que bullía. El patio de la escuela, generalmente silencioso y olvidado, comenzó a cobrar vida. Los alumnos fueron llegando poco a poco, uno a la vez, disimulando la intención, como si estuvieran simplemente paseando o estudiando. El señor Henderson, ocupado en su burbuja de poder, apenas notó el movimiento sutil, distraído con sus propios pensamientos de cómo mantener el control. La señora Morales estaba allí, discreta pero atenta, coordinando todo con la mirada. Había conseguido un piano digital prestado, más fácil de transportar y montar que uno acústico, y algunos alumnos ayudaron a llevarlo a un rincón estratégico, debajo de un árbol frondoso. La atmósfera era de expectación, una mezcla de nerviosismo y emoción. Era un acto de desafío, sí, pero sobre todo era un acto de fe en la música de Diego y en la justicia que tanto anhelaban. Cuando Diego llegó al patio, vio la escena y sintió un nudo en la garganta. No eran cientos de personas, pero las docenas que estaban allí eran más que suficientes. Eran rostros familiares, algunos compañeros de clase con los que apenas intercambiaba palabra, otros que ya habían demostrado apoyo discreto, y algunos profesores que él sabía que estaban de su lado. El piano, allí bajo el árbol, parecía una invitación, un escenario improvisado que valía más que cualquier auditorio de lujo. Ese momento no era sobre aplausos o fama, era sobre dignidad y sobre la verdad. Se sentó al piano y el silencio que se hizo fue diferente al silencio de la gala. Este era un silencio de respeto, de complicidad. Diego miró a la señora Morales, que asintió con la cabeza en un gesto de aliento, y a los rostros que lo observaban, llenos de expectación y de una esperanza que no se veía todos los días. Respiró hondo, y sus dedos, una vez más, encontraron las teclas, listos para contar la historia que la Wellington intentaba sofocar, pero que ahora, finalmente, encontraría su voz. La melodía que salió del piano de Diego era pura, sin artificios, llena de la verdad que su alma llevaba. Era la misma canción que tocó en la gala, pero ahora, bajo el cielo abierto, en medio de la complicidad de ese pequeño grupo, sonaba aún más potente. Las notas flotaban en el aire, cargadas de resiliencia y de un desafío silencioso. No era una música de rabia, sino de superación, de un grito por justicia que se manifestaba en cada acorde. La gente allí, sentada en la hierba o de pie, con los ojos fijos en él, sentía cada latido de esa melodía.
Aquel concierto improvisado en el patio de la Wellington fue más que una presentación. Fue un acto de rebeldía, un símbolo de que la autenticidad y la integridad no podían ser silenciadas. La noticia del evento, aunque inicialmente restringida, comenzó a filtrarse fuera de los muros de la escuela. Alguien grabó un trozo con el celular, otro tomó fotos, y la historia de Diego, el chico que desafió el sistema con su música, comenzó a circular en las redes sociales. Ese día, que el director pensó que sería de una humillación más, se estaba convirtiendo en el punto de inflexión, la prueba de que la verdad, por más que intenten esconderla, siempre encuentra una forma de salir a la luz. La repercusión del concierto fue un shock para el señor Henderson. Se vio acorralado, con la imagen de la escuela que tanto valoraba, siendo sacudida por un acto de coraje y música. Los videos de Diego tocando en el patio, las fotos de los alumnos y profesores reunidos, todo eso comenzó a atraer la atención de los medios locales y de padres que no tenían idea de lo que sucedía detrás de los muros de la Wellington. Aquello ya no era un problema interno, era un escándalo que se extendía, manchando la reputación de excelencia y exclusividad que él tanto luchó por construir. La presión aumentaba cada día. Padres llamaban, cuestionando las actitudes del director, la forma en que Diego estaba siendo tratado y la verdadera atmósfera de la escuela. Algunos de ellos, que antes solo se preocupaban por las calificaciones de sus hijos y por la posición social, comenzaron a ver la podredumbre bajo el barniz. La historia de Diego, la del niño pobre que enfrentó a la élite con su arte, tocó un punto sensible en la sociedad, revelando una verdad incómoda sobre el prejuicio y la discriminación velada. Con la repercusión creciente y sin tener cómo controlar más la situación, una investigación oficial fue abierta contra el señor Henderson y la administración de la Wellington Academy. Aquello era algo inédito, un sacudón en la estructura de esa institución que se consideraba intocable. La verdad, que él tanto intentó esconder, comenzó a ser desenterrada capa por capa, y el hedor apodrido se fue volviendo insoportable. La investigación reveló una serie de conductas impropias del director. No era solo el caso de Diego. Había otras historias de alumnos de origen más humilde que fueron desmotivados o incluso obligados a irse, por presión velada o por sentirse marginados. Las evidencias de su discriminación, de su obsesión por el estatus y de su manipulación para mantener la imagen elitista de la escuela eran abrumadoras, y cada día que pasaba, el cerco se cerraba más. El señor Henderson, que siempre se vio por encima de cualquier sospecha, asistía a su propia debacle con una mezcla de incredulidad y desesperación. La arrogancia que lo acompañó por tantos años comenzó a desvanecerse, dando paso a un rostro pálido y abatido. Esa pose de poder, la ropa impecable, desmoronarse junto con su reputación. Intentó defenderse, negó las acusaciones, pero las pruebas eran demasiado sólidas y las voces, antes silenciadas por el miedo, ahora resonaban en los pasillos de la investigación. El testimonio de la señora Morales fue crucial. Ella, que siempre actuó con discreción, pero con una firmeza inquebrantable en sus principios, no dudó en contar todo lo que sabía. Las pequeñas y grandes injusticias que presenció, los prejuicios velados y las manipulaciones del director. Sus palabras, cargadas de verdad y de un dolor genuino por lo que Diego y otros alumnos pasaron, sellaron el destino del señor Henderson. Era el testimonio de una persona íntegra contra la mezquindad de un hombre obsesionado con el poder y el estatus. El desenlace para el señor Henderson fue tan dramático como había sido su ascenso. La investigación culminó en su despido fulminante de la Wellington Academy, y no fue solo eso. La verdad sobre sus acciones salió a la luz pública, destruyendo su reputación y su carrera.
Él, que vivía de apariencias y del lujo proporcionado por el cargo, lo perdió todo. Dejó la escuela humillado, un hombre despojado de su influencia y de su riqueza, un retrato amargo de la caída de quien se aferra demasiado al poder y se olvida de la humanidad. La Wellington Academy, por su parte, se vio obligada a enfrentar sus propios prejuicios. Ese escándalo abrió una herida, pero también una oportunidad de sanación. La institución, antes tan cerrada y elitista, comenzó un proceso de profunda reflexión sobre sus valores. Era un comienzo difícil, pero necesario, para que la escuela pudiera, de hecho, convertirse en un lugar que valorara el mérito genuino y la inclusión, y no solo el apellido o el saldo bancario de los alumnos. ¿Y Diego? Diego, él, que comenzó ese viaje con el corazón encogido por la humillación, salió de él no solo con la dignidad intacta, sino con un futuro que jamás imaginó. Su historia en la Wellington, que comenzó como una pesadilla, se transformó en un testimonio de superación. Ese talento en bruto, pulido en la soledad de un sótano, ahora era reconocido y recibió una prestigiosa beca para un conservatorio nacional de música. Era la oportunidad de oro, la puerta que se abría a un mundo de posibilidades que solo soñaba. Pero el impacto de Diego fue mucho más allá de su propio destino. Se convirtió, sin querer, en un catalizador de cambio. La Wellington Academy, antes un símbolo de exclusividad y prejuicio, comenzó a transformarse. Las reglas fueron revisadas, los criterios de admisión se hicieron más justos y la diversidad, antes ignorada, pasó a ser vista como un valor. Ese día, que Henderson planeó para destruirlo, terminó siendo el día en que Diego no solo se levantó, sino que también ayudó a derribar un sistema injusto, allanando el camino para un ambiente más inclusivo y meritocrático para todos los que vendrían después. La historia de Diego no fue solo un giro en su propia vida. Resonó de una manera inesperada, tocando el corazón de muchas personas fuera de los muros de la Wellington. Lo que comenzó como una humillación personal se transformó en un símbolo de que la dignidad y la perseverancia pueden, sí, cambiar el mundo. Las personas que escucharon su historia o vieron los videos de su actuación sintieron una conexión profunda con su lucha. Era la prueba viviente de que el arte, especialmente cuando nace de un alma verdadera, tiene el poder de romper barreras sociales y de inspirar una ola de empatía. Aquel día de la gala y luego el concierto en el patio se convirtieron en hitos no solo para Diego, sino para todos los que presenciaron o supieron de los acontecimientos. Con cada nota que tocó, no solo expresaba su dolor y su esperanza, sino que también daba voz a tantos otros que, como él, ya habían sentido el peso del prejuicio. La música de Diego, cargada de emoción y de una fuerza inquebrantable, se convirtió en un himno para aquellos que creen en la justicia y en la capacidad humana de levantarse, no importa cuán difícil sea la caída. Incluso después de haberse convertido en un renombrado estudiante de música, Diego nunca olvidó de dónde venía. Esos recuerdos del sótano polvoriento, del piano desafinado y del barrio olvidado, eran las raíces que lo mantenían firme, con los pies en la tierra. Sabía que el talento era un don, pero la fuerza para usarlo de verdad vino de las dificultades, de las noches en que la música era su único consuelo y su única esperanza. Esa humildad combinada con su arte hizo que fuera aún más admirado. La gente que lo conocía y los que llegaron a conocer su historia siempre hablaban con un brillo en los ojos sobre el niño del piano. No era solo un músico talentoso. Era un ejemplo vivo de que la dignidad y la pasión pueden superar cualquier barrera impuesta por el prejuicio. Ese día, el día de la gala en la Wellington, no fue solo el comienzo de su viaje musical, sino el despertar de una
conciencia para él y para muchos otros, mostrando que la verdadera riqueza está en lo que se lleva en el alma. Incluso hoy, cuando Diego pisa un escenario, sea cual sea, lleva consigo el recuerdo de aquel día. No es un peso, sino un recuerdo que lo impulsa, que lo hace tocar con una intensidad diferente. Recuerda ese salón pomposo de la Wellington, la mirada de desdén del director y la sensación de que, aún solo, tenía la música como su aliada más fiel. Con cada melodía que sale de sus dedos, rinde homenaje a su abuela, al piano desafinado y a todos los que, como él, tuvieron que luchar para ser vistos y escuchados. Su historia se ha convertido en una de esas que la gente cuenta y vuelve a contar, una fuente de inspiración. Es la prueba de que un día puede cambiarlo todo y que la verdadera fuerza no reside en el poder que se impone, sino en el valor de ser quien uno es, de usar el propio talento para desafiar las injusticias. Diego, el niño del piano del barrio olvidado, se convirtió en la melodía de un futuro más justo, un recordatorio vivo de que el arte tiene el poder de derribar muros y construir puentes donde antes solo existían abismos. Aquel día específico de la gala se grabó en el alma de Diego no como una herida abierta, sino como un punto de inflexión, una cicatriz que lleva con orgullo. Todavía recuerda el olor del barniz nuevo del piano de la escuela, el brillo de las luces en el auditorio y el silencio pesado antes de empezar a tocar. Y recuerda, sobre todo, la sensación de estar allí, vulnerable pero inquebrantable, con la música brotando de dentro y negándose a ser contenida por cualquier prejuicio. Es una memoria viva que lo acompaña en cada nuevo desafío. Esa experiencia, que podría haberlo destruido, lo moldeó de una manera profunda. Diego aprendió que la verdadera fuerza no estaba en inclinarse ante las dificultades, sino en encontrar su propia voz, su propio camino y en mantenerse fiel a quien era. La humildad de su origen, la resiliencia forjada en la escasez y el amor por la música que su abuela le enseñó, todo eso se unió para crear la persona que es hoy. Alguien que inspira y emociona simplemente por tener el coraje de ser auténtico. Hasta hoy, cuando alguien en la Wellington Academy oye hablar sobre el incidente con el director Henderson o sobre el concierto en el patio, la historia de Diego resurge. Ya no es solo un recuerdo de un escándalo, sino de cómo comenzó el verdadero cambio. Ese día, que para muchos fue un shock, para él fue la reafirmación de un propósito. Se convirtió de una manera muy tranquila y sin aspavientos en una de las figuras más emblemáticas de la historia de la escuela, no por notas o títulos, sino por haber representado la voz de una nueva era, donde la esencia y el talento importaban más que cualquier fachada. Y así, Diego sigue su camino, llevando consigo la melodía de la superación. Ese día, con el piano de la gala y luego el del patio, fue el punto de inflexión, el momento en que su vida adquirió un nuevo compás. Sigue tocando, componiendo, y cada nota es un eco de aquel día que lo cambió todo. Un recordatorio constante de que la dignidad, el arte y la capacidad de levantarse son las mayores riquezas que alguien puede poseer.